Buenas noches, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Queremos en esta noche compartir con ustedes a través del estudio bíblico de nuestra Iglesia Evangélica Templo Santo. Ha sido preparado en esta ocasión por mi persona, Ludis Rivera, deseándoles que Dios les esté bendiciendo, deseándoles que Dios les esté fortaleciendo, animándoles y animándonos a todos en estos tiempos que estamos viviendo. También pues es una oportunidad que Dios nos da de estar unidos en familia. Entonces, qué mayor motivo para darle gracias al Señor por este momento. Entonces les invito para que oremos. Allí donde estás, con tus hijos, con tu esposo, con toda la familia, vamos a orar para dar inicio en esta noche al estudio de la palabra. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente, Señor. Gracias por darnos la vida. Gracias por darnos, Señor, de tu amor. Gracias por darnos, Señor, de tu cuidado y de tu protección. Sabemos, Dios, que hoy tú has hecho milagros en nuestras vidas. Porque, Señor, estamos viviendo tiempos difíciles. Pero tú has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros lo creemos, Señor. Estamos seguros y confiados en ti. Por eso en esta noche sea un motivo, Señor, para darte gracias juntos en familia. Gracias por este momento en que vamos a compartir el estudio bíblico, Señor, que cada martes lo hacemos como iglesia, juntos. Pero hoy lo estamos haciendo, Señor, desde nuestras casas. Te pedimos que tu Espíritu Santo, amado, nos asista, que Él nos guíe y nos dirija en todo. Gracias por mis hermanos allá en sus casas, por nuestros pastores, a los cuales bendecimos, y por todo el liderazgo de la iglesia, y por los amigos que en esta noche también están allí conectados por este medio. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación, hermanos, les invito para que entonemos unos himnos. Recordando esta fecha, estamos celebrando la muerte del Señor, la Semana Santa. Entonces vamos a entonar Cuán felices fuimos. Cuán felices fuimos desde que creímos en el Cristo amado, que fuera inmolado, fue a la tumba fría y resucitado. Un hermoso día fue glorificado, fue a la tumba fría y resucitado. Un hermoso día fue glorificado. En la hora postrera, cuando Cristo fuera en la cruz clavado por nuestro pecado, tiernamente dijo a Juan y a la madre: he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Tiernamente dijo a Juan y a la madre: he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Cuando le clavaban y le denostaban, imploró clemencia, perdón y paciencia en favor de aquellos que en tinieblas yacen, pues ignoran ellos, dijo lo que hace. En favor de aquellos que en tinieblas yacen, pues ignoran ellos, dijo lo que hacen. En su angustia clama, sed yo tengo, exclama, y sabéis que hicieron, vinagre le dieron, y aquel penitente que buscarle quiso, le ofreció la fuente
de su paraíso, y aquel penitente que buscarle quiso, le ofreció la fuente de su paraíso. Con solemne calma encomienda su alma a su Padre amado, que ella le ha dejado por el vil pecado de un mundo soez, y clama angustiado, consumado ya es. Por el vil pecado de un mundo soez, y clama angustiado, consumado ya es. Gloria a Dios. Vamos a entonar el muy conocido "Cuán grande es Él". Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él,
grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Te alabamos, Dios, y te bendecimos. Gracias. Señor, te damos gracias. Y a través de estos cánticos, Señor, queremos decirte, Señor, que tú eres Dios todopoderoso, grande y eterno. Cuán grande eres tú, Señor, y digno de toda la honra, la gloria y toda nuestra alabanza. Señor, tu palabra dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Muchas gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, estamos compartiendo mi experiencia con Dios, cómo saber y hacer la voluntad de Dios. El martes pasado inició nuestra hermana Diana Gómez la unidad 1, que consta pues de 5 lecciones. Este material lo vamos a estar viendo por varios meses, así que yo les animo para que no se pierda cada martes y cada jueves que lo vamos a estar compartiendo. Este material, mi experiencia con Dios, cómo saber y hacer la voluntad de Dios, fue escrito por 2 grandes hombres de Dios, son pastores, son misioneros, el doctor Enrique T. Blackbay y Claudio B. King. Nosotros como iglesia pues deseamos que esto sea de bendición para todos, para todo el cuerpo de Cristo. El objetivo general de mi experiencia con Dios, cada martes, cada jueves, ¿verdad?, nosotros podamos desarrollar este material. Son 12 semanas. Está diseñado para enseñar que todo lo que contiene nos ayudará a cada uno, a cada persona, a profundizar nuestra relación con Dios. Ese es el objetivo de todo este material. Entonces, hoy vamos a darle continuación a la unidad 1. Hoy es Jesús, mi modelo. Vamos a mirar en 5 puntos claves. Podemos decir que son principios. Lo podemos también llamar, pues, que nos llama la atención a través de las Escrituras, cómo el Señor nos lleva a esa experiencia con Dios a través de cada uno de los ítems que vamos a mirar. Interprete su experiencia según las Escrituras. Todos tenemos nuestras propias experiencias con Dios, todos, en nuestro diario vivir, caminar. Desde que hemos conocido al Señor y en la medida en que profundizamos nuestra relación con Dios, vamos adquiriendo experiencias, esos encuentros con Dios, cómo Dios nos habla, de la forma como Dios trata con cada uno de nosotros. Pero esas experiencias en nuestra vida debemos tener cuidado también, porque no podemos anteponerlas antes que la palabra. Siempre debo observar las Escrituras para ver lo que Dios dice y cómo obra, para tomar las decisiones de acuerdo a la palabra y evaluar cada experiencia en mi vida de acuerdo a los principios bíblicos. Esto quiere decir de que no siempre debo evaluar mi experiencia según lo que he aprendido, cómo yo he observado que en otras personas el Señor también habla, el Señor también se les revela. Siempre debemos irnos a la Biblia, a la palabra. No podemos dejarnos guiar por las experiencias personales que yo tengo con el Señor. Son muy buenas, también son de bendición para nuestra vida, pero la palabra está ante todo. También podemos mirar que no podemos cotejar mis experiencias con las verdades de la Escritura,
puedo llegar a un concepto distorsionado de Dios. Puedo confiar en que Dios obrará en mi vida de manera similar a aquella en que veo obrando en las Escrituras. Entonces, ¿qué podemos extraer de esta primera parte? Que debemos tener mucho cuidado cuando interpretamos las experiencias personales que tenemos. No podemos guiarnos por ella, no podemos tenerla como un todo. Siempre debemos irnos a la palabra. Y mucho cuidado también cuando enseñamos a otras personas de las experiencias personales que yo tengo con Dios. Entonces, esa es lo primero que vamos a mirar en esta noche. El cuidado que debemos tener cuando tenemos esas experiencias con Dios, ¿verdad? Y queremos anteponerlas antes de lo que la Escritura dice a mi vida. Como segundo, la Biblia debe ser siempre nuestra guía. Entonces, una pregunta para todos los que quieran participar. ¿Cómo puedo hacer de la Biblia mi guía? Entonces, la Biblia siempre debe ser nuestra guía de fe y práctica para no desorientarnos y caer en peligros de hacer programas del mundo. Muchas veces nos desorientamos con métodos, ¿verdad? Muchas veces porque leemos un material, un libro, que hay muchos y muy buenos, podamos guiarnos por ello. No. Siempre debemos tener en cuenta de que la Biblia tiene que ser mi guía en todo, en mi caminar. Cuando busco la dirección de Dios, insistiré en seguir las pautas que me indica la palabra. No hay otro. En la lección pasada veíamos que Jesús es mi camino. Él es mi camino. No hay otro mapa. Y la palabra nos lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará al Padre sino a través de mí. El Señor es claro cuando nos habla de esto. ¿Cómo puedo hacer de la Biblia mi guía? Bueno, entonces cuando busco la dirección de Dios, insistiré en seguir las pautas que me indica su palabra. Entonces, la lección anterior también veíamos cómo cuando Dios llama a Abraham. Sabemos que Dios llamó a Abraham. ¿Qué le dijo Dios? ¿Le indicó algún detalle? A detalles no, solamente le dijo: vete. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. Eso lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 12. Entonces vamos a leer las siguientes escrituras. Cómo Dios Jesús llamó a personas a seguirle. Entonces vamos a leer Mateo 4 del 18 al 20. Víctor nos va a acompañar con esta lectura. Lee, por favor. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo: seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, les siguieron. Amén. Vamos a leer también Mateo 4 del 21 al 22. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, les siguieron. Víctor, vamos a leer también Mateo 9:9. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: seguidme. Y levantándose, le siguió. Y también vamos a leer los primeros versículos de Hechos 9 del 1 al 20. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén.
Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz del cielo, una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Gracias, Víctor. Amén. Entonces, si miramos en la lectura de Mateo 4, 18 al 20, el Señor llamó a Simón, Pedro y a Andrés, su hermano. La forma como el Señor los llama es: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En Mateo 4, 21 al 22, el Señor llama a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Solamente dice que la palabra dice: y los llamó. En Mateo 9:9 vemos también cómo el Señor le hace el llamado a Mateo el publicano. Únicamente le dijo: sígueme. Y si vemos en Hechos 9, del 1 al 20, cuando el Señor llama a Saulo de Tarso en ese encuentro que tuvo este hombre, que fue algo especial, ese llamado de Saulo, que luego el Señor lo llama Pablo. Solamente le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces miremos allí cuando el Señor llama a los discípulos. El Señor los conocía y ellos ya conocían al Señor. Ya ellos tenían una relación con el Señor. Recordemos eso. Así que cuando Jesús les dice: ven, ellos entendieron ese llamado. Entonces es importante tener eso presente, que cuando nosotros tenemos una relación con Dios, cuán importante es tener esa amistad con el Señor y que cada día podamos fortalecerla, porque entenderemos cuando el Señor nos llama. Él siempre nos llamará a tener esa relación con nosotros, nos llamará y nosotros entonces podamos entender ese llamado. En algunos casos, bueno, como en el apóstol Pablo, fue un caso excepcional. Sabemos que este hombre, Dios lo llama con una misión especial y nada menos ni nada más que para que los gentiles conocieran el Evangelio y para que nosotros también hoy conozcamos el Evangelio. Entonces él también tuvo un llamado especial y sabemos lo que el apóstol vivió en 3 días. Él llamó al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Obedece. En esos 3 días pierde la vista, recibe sanidad, ayuna. Bueno, en fin, el apóstol Pablo tuvo un llamado especial también. Y los discípulos, esos 3 años que ellos vivieron al lado del Señor, creo que aprendieron tanto de Él, que luego sabemos que se multiplicaron, se hicieron la tarea que Dios les encomendó, que Jesús les encomendó, y fueron y predicaron el Evangelio. Dice que se esparcieron por todas las ciudades. En algunos casos Dios les dio más detalles con otros. Podemos verlo a través de las escrituras como leíamos. Más adelante en las lecciones que siguen, por eso les animo a que no perdamos el hilo, vamos a estudiar el llamado de Moisés, que fue un llamado, y notaremos que Dios le dio a Moisés un cuadro más detallado y es especial, más detallado de la tarea. También en cada caso de estos que vimos, de los que leímos y muchos más que hay en la Biblia, en cada caso estas personas tuvieron que permanecer cerca de Dios para recibir la dirección diariamente. Entonces eso es algo importante. Si queremos recibir llamados, si deseamos trabajar en la obra, si deseamos ser parte de la obra del Señor, tenemos que permanecer cerca de Él. Para Moisés y los hijos de Israel, por ejemplo, Dios proveyó una guía mediante la nube durante el día y mediante una columna de fuego por la noche. Fue una manera de Él comunicarse con ellos, de decirles: los estoy guiando. Bueno, y a Pedro,
Andrés, Santiago, Juan, Mateo y Pablo, Dios les dio pocos detalles de la tarea. A cada uno básicamente les dijo, sígueme y yo te mostraré. Y si miramos y recordamos el llamado que el Señor le hace a Abraham, también el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y yo te mostraré. Y él obedeció y sabemos el propósito de Dios en la vida de Abraham. Bueno, como tercer punto vamos a mirar también cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces ya veíamos que la Biblia es mi guía, ¿verdad? Que Dios nos llama a seguirle, que en muchos casos y en muchas ocasiones no nos da muchos detalles. Entonces Dios quiere que aprendamos a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y muchos nos hemos preguntado, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Entonces, si ustedes quieren compartir a través de, en estos momentos, allí en el chat pueden colocar, ¿cuántas veces se han preguntado eso? ¿Cuántas veces le ha dicho al Señor, Señor, cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Entonces, la pregunta correcta sería, ¿cuál es la voluntad de Dios? Una vez que yo sé cuál es la voluntad de Dios, entonces yo puedo ajustar mi vida a Él. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué es lo que Dios se propone hacer donde yo estoy? Cuando yo tengo esa relación con Dios y esa comunión con Dios y estoy muy pendiente cómo Dios está orando a mi alrededor, donde yo estoy, ya sea en mi familia, en el lugar donde trabajo, en la iglesia misma, con las personas que están a mi alrededor, ¿verdad? En ese gremio del cual hago parte, en la comunidad. Siempre el Señor está obrando, así como dice su palabra. Ahora más adelante vamos a leer ese versículo, cómo el Señor nos habla, cómo el mismo Jesús nos dice, mi Padre trabaja, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios todos los días está obrando, a cada momento. En este mismo momento, Él está obrando a tu alrededor, en tu familia, en tus vecinos, en los amigos, en fin. Entonces, ¿qué es lo que Dios propone? ¿Qué es lo que Dios me propone hacer donde yo estoy? Bueno, entonces cada uno de nosotros debe tener esa tarea, observar. El enfoque tiene que estar en Dios. Siempre tenemos que enfocarnos en Él, en su obra. Ahora mismo Dios está obrando a través de toda esta situación que estamos viviendo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Abrir nuestra boca, utilizar todos estos medios que tenemos y hablarle a la gente. ¿Qué le vamos a hablar? El mensaje de salvación. Siempre, todos los días debemos levantarnos con ese fin en mente. Uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Amén. Miremos en Romanos 12:2. Es uno de los versículos en la palabra que más nos hablan acerca de la voluntad de Dios. Víctor, que está apoyándome con las lecturas bíblicas, va a leerlo en 2 versiones. Va a leerlo yo lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amén. Lo voy a leer en Reina Valera y también lo voy a leer en el lenguaje actual. Es hermoso la palabra, cómo la podemos entender en estas versiones. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y en traducción lenguaje actual dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser, de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. En esta cita el Señor nos habla claro, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que no nos conformemos, ya que no vivamos más como vive el mundo, que no ha conocido a Dios.
Al contrario, todos los días tenemos que renovarnos, transformarnos a través de esta palabra, porque es la única forma que nosotros podemos comprobar que la voluntad de Dios para nuestra vida es agradable y perfecta. Entonces, cuando vamos en el camino de la vida, desde que nacimos, vamos por nuestro propio camino. Cuando nosotros conocemos al Señor, ¿qué hacemos? Nuestra vida da un giro de 180 grados. Damos la espalda, nos volvemos a Dios y damos la espalda al pecado. Eso es lo que Dios quiere para mi vida. Cuando yo hago eso, entonces empiezo a caminar con el Señor y empiezo a comprobar que la voluntad de Dios para mi vida es agradable y es perfecta, y que cada día nos podemos renovar a través de esa palabra. Entonces, podemos allí resumir que ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es que siempre busque hacer su voluntad, y la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, vino a darnos salvación a través de su Hijo. Allí hay una de las hermosas, de lo hermoso que Dios es para nosotros. También vamos a mirar como cuarto punto, el ejemplo es Jesús. El ejemplo para nuestra vida es Jesús. Él cumplió la voluntad de Dios perfecto en todo. Jesús es nuestro modelo. Durante sus 33 años sobre la tierra cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Todo lo que el Señor le asignó lo cumplió. Nunca dejó de hacer la voluntad de Dios, nunca pecó. Entonces, ¿cómo pudo hacerlo? Vamos a leer en Juan 5, del 17 al 20. Dice así la palabra. Pero él le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso Jesús, respondiendo, les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas les mostrará para que os admiréis. Amén. Entonces, mis hermanos, a través de este versículo, el Señor nos da una claridad absoluta. El mismo Señor dice: el Padre hasta ahora trabaja. El Padre hasta ahora trabaja. Luego también el Señor nos dice, nos deja claro que Dios me tiene trabajando. Dios me tiene trabajando. Entonces usted también se puede preguntar, ¿Dios me tiene trabajando? El Señor dijo: nada hago por mi propia iniciativa. Ahí está en el versículo. Dice: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. O sea que nosotros, por nuestra propia cuenta, en la voluntad de Dios, no podemos hacer nada por nuestra propia iniciativa. Observo para ver lo que el Padre está haciendo. Así hacía Jesús, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Me uno a lo que el Padre ya está haciendo. Entonces, nosotros podemos también revisar en nuestro llamado. Me he unido a lo que el Padre ya está haciendo. El Padre me ama. Eso tenemos, así como Jesús tenía la seguridad de que su Padre le amaba, nosotros también debemos tener esa seguridad de que el Padre nos ama. Y Él me enseña lo que Él está haciendo. En el último versículo que leía Víctor, en el 20, dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces podemos ver que nuestro ejemplo
del llamado a unirnos a la obra del Padre es Jesús, el Hijo de Dios. Él entendió ese llamado. Durante sus 33 años sobre la tierra lo cumplió perfectamente. Y por último, Dios está obrando a mi alrededor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos anhelar tener una experiencia con Dios. Nosotros sabemos cómo es. O sea, cuando amamos al Señor, verdaderamente, como Él nos dice en su palabra, anhelamos tener una experiencia con Dios cada día, desde el mismo momento en que nos levantamos. Aprendamos a reconocerla. Muchas veces, ¿verdad? Tenemos experiencia con Dios a cada día, pero no sabemos reconocerla. No tenemos ese discernimiento. ¿Qué Dios me habló hoy? Ni siquiera memorizamos ese versículo o esa palabra que leímos hoy, si en verdad la medité, ¿verdad? ¿Qué me dijo Dios? ¿Qué habló a mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué debo dejar de hacer? ¿Y qué debo iniciar a hacer? Entonces, una forma como de reconocer cuando Dios está hablándome a través de la palabra. El Espíritu Santo y la palabra de Dios me instruirán siempre y me ayudarán a saber dónde está Dios obrando. Es fundamental para el cristiano que siempre tengamos presente que la palabra de Dios y el Espíritu Santo me ayudarán en el ministerio, en el servicio. No hay otro camino, no hay otras formas, no hay modelos humanos, ¿verdad? No hay programas humanos. Siempre debemos irnos a la palabra y pasar todo por la palabra. Y el Espíritu Santo, que ha sido enviado para ser nuestro amigo, nuestro ayudador, Él nos recordará, nos enseñará todas las cosas. Ese es lo más hermoso que tenemos, el mismo Espíritu de Dios morando en mí, en mi corazón. O sea, es un tesoro incomparable que tenemos, el mismo Espíritu de Dios. Y por último, debemos ajustar nuestra vida al propósito de Dios. Entonces vendrán esos ajustes que hay que hacer, que debo dejar. Por eso les decía que cuando empecemos a estudiar ese llamamiento de Moisés, nos vamos a dar cuenta de todos esos pasos que Moisés dio. Entre ellos fue hacer ajustes en su vida. Y luego de que hayamos hecho esos ajustes, experimentaremos cómo Dios desarrollará su propósito a través de nuestra vida. Entonces nos usará y seremos esos instrumentos en sus manos. Entonces, cuando entremos en esa relación íntima de amor con Dios, eso es indispensable, mi hermano. Este curso nos va a llevar, estos estudios nos van a llevar a desarrollar ese tiempo con Dios a sola, esa intimidad con Dios a sola, ese escuchar a Dios, ese disfrutar de su amor. Y tendremos entonces una experiencia única en nuestra vida como nunca la hemos tenido. Entonces, solo Dios puede llevarnos a esta relación, no hay otro. Entonces, mis hermanos, únase a la obra, únase donde Dios esté trabajando, ¿verdad? Que ya no pase un día más. Siempre en el discipulado promuevo a mis alumnos, porque sé que es una bendición poder enseñar la palabra a cada uno y dejarla sembradita allí en el corazón. Y una de las cosas que siempre promuevo es que cuando salgamos de aquí, usted mire dónde puede trabajar. Tenemos mucho por hacer, no se quede sentadito, sino dispóngase a trabajar, vaya y diga qué puedo hacer yo. Y bueno, para la gloria de Dios veo a muchos trabajando en la obra. Entonces, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y que este tiempo lo pueda ser de enriquecer nuestras vidas y al liderazgo de la iglesia fortalecernos más. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra y porque nos tiene en el propósito. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo que
hemos compartido tu palabra. Gracias, Gracias, Señor, porque yo sé que cada uno de nosotros ha tenido una experiencia contigo, Señor, desde el mismo momento en que te conocimos, desde el mismo momento en que, Señor, aceptamos seguirte, desde el mismo momento, Señor, en que te recibimos en nuestro corazón y te expresamos que vinieras a vivir y a morar en nuestro corazón. Señor, pero tú quieres que vayamos mucho más allá. Tú quieres, Señor, que en nosotros haya un verdadero conocerte, Señor. Que no nos quedemos ahí en la liviandad, que no nos quedemos allí, Señor, en lo poquito. Hay mucho por hacer, hay mucho por alcanzar. Y los grandes hombres de Dios y los grandes hombres de la Biblia y las mujeres, Señor, que allí se registran, fueron hombres y mujeres, Señor, que entendieron tu llamado. Y nuestro mayor ejemplo es Jesús. Cada día Él se levantaba, cada día Él iba, Señor, a tu encuentro. Cada día Él iba y te consultaba. Cada día, Señor, iba a buscar, Señor, tu dirección, Padre, porque sabía que no iba a ser fácil la tarea. Y la cumplió hasta el último día, Señor. Por eso hoy nosotros también te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te pedimos también, Señor, que nos guíes, Señor, a esas aguas profundas, Señor. Queremos conocerte, Señor. Queremos conocerte como el Dios Todopoderoso, el Dios bueno, el Dios que salva, el Dios que nutre nuestros corazones, el Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipresente. También, Señor, te pedimos por toda nuestra familia, en estos momentos que estamos viviendo, que tú, Señor, nos guardes a cada uno, que podamos también, Señor, a través de este tiempo, hablarle a muchos, Señor, no tener miedo ni temor, Señor, porque eso es lo que tú quieres, que después que te hayamos conocido, podamos ir, Señor, por uno más para ti, Señor. Ahora, Padre, te pedimos que tú bendigas nuestra iglesia, bendigas a nuestros ancianos, nuestros niños, nuestros pastores, Señor, que tú bendigas también, Señor, nuestra comunidad, Colombia, Córdoba, Montería, y nos guardes. Seguimos pidiendo y seguimos clamándote a ti, porque tú eres el único Dios todopoderoso que tiene control de todo. Muchas gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor. Nos vemos, Señor, con todos en esta próxima oportunidad para seguir compartiendo este buen y maravilloso material. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mis hermanos, gracias. Les bendecimos. Todos acá en familia, reciban un abrazo fraternal, los extrañamos. A nuestros pastores también reciban un abrazo, les bendecimos. Y a toda nuestra iglesia amada Templo Santo. Que el Señor les bendiga.